Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a todos. Es un placer para mí, realmente es un honor formar parte de este selecto grupo de conferencistas organizados por REDAC. Y bueno, y cada uno de nosotros ponemos nuestro granito de arena justamente para esa constitución política del Estado de Jalisco. Para el día de hoy, bueno, que me han hecho el favor de invitarme a participar, les voy a hablar acerca de la norma 035, que es la de identificación, prevención de riesgos psicosociales. Para ello me voy a permitir compartir la pantalla para dar inicio. Bien, como ya mencionamos, esta es una norma oficial mexicana, la número 35, que forma parte en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y se titula Factores de Riesgo Psicosocial. Esta norma tiene su marco jurídico. Su marco jurídico está basado en la seguridad y salud en el trabajo, el cual concibe como la protección a la integridad física y mental de los trabajadores, motivado por la ocurrencia de accidentes y riesgos de trabajo. Es importante para las empresas o patrones, dado que su incumplimiento impacta en la productividad, como vamos a ver. En el año 2012, para ver un poquito los antecedentes de cómo surge esta norma oficial, hay cambios en la Ley Federal del Trabajo. Entre otros, pues se reconoce el trabajo digno y decente, se propicia la actualización de un marco jurídico, se incorporan las figuras de acoso y hostigamiento social, se regula la subcontratación, se precisa obligaciones de patrones y de trabajadores, porque vamos a ver que efectivamente un patrón tiene obligaciones, pero también el trabajador tiene sus obligaciones. Ambos tienen deberes y derechos. Y con ello, bueno, está el Reglamento Interior de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, está el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo y normas oficiales mexicanas, que hoy vamos a hablar de una en concreto, además de que se especifica que también hay que adecuar instalaciones para trabajadores con discapacidad. Sabemos, sobre todo discapacidades motrices, discapacidad sensitiva, básicamente. Para ello hay una actualización de la tabla de enfermedades de trabajo y así como la evaluación de incapacidades permanentes. Anteriormente teníamos 161 procedimientos laborales vigentes y a ellos se les suman 24, para obtener con ello un total de 185 padecimientos laborales tipificados. El grupo de enfermedades que registró mayor aumento fueron los de cáncer de origen laboral, que anteriormente eran 4, actualmente ya tenemos 23 diferentes tipos. Los males infecciosos y parasitarios, que pasaron de 21 a 40, y por primera vez se incorporan las enfermedades de tipo psicosocial. Los factores de riesgo psicosociales afectan los derechos fundamentales de un trabajador, como es la violencia o el acoso laboral y sexual. Tienen efectos negativos sobre la salud del trabajador, lo que es el estrés, la inseguridad laboral, el si lo conservo, si no lo conservo, si ya hay recortes, el famoso desgaste profesional, el burnout, y todo ello también nos afecta a la salud mental de los trabajadores, como es la ansiedad. La ansiedad es una preocupación excesiva por el futuro, y la depresión, que es quedarnos anclados en el pasado.
El Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo estipula en el artículo 3, en el numeral 17, justamente los factores de riesgo psicosocial. Y nos dice que son todos los que trastornan tanto el ciclo de sueño, la vigilia, la adaptación, todo lo que va a trastornar el buen funcionamiento de la persona, y esto debido a la situación laboral en la que está inmerso. Para ello se propuso tener una estrategia de atención que está en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, como ya vimos, que ya especifica los riesgos psicosociales, y entonces surgen 2 normas oficiales mexicanas. Una, que es la que nos ocupa esta tarde, son los factores de riesgo psicosociales. Esta entró en vigor el 23 de octubre del año pasado, del 2019. Como vamos a ver, fue en una primera etapa, y la segunda etapa acaba de iniciar ya plenamente este 23 de octubre pasado. Y hay otra norma que no nos vamos a ocupar el día de hoy en la tarde, que esta entró en vigor el 2 de enero de este año, del 2020, y nos habla de los riesgos ergonómicos. Pero insisto, el día de hoy vamos a ver la de los riesgos psicosociales, que es la norma 035. Para ello nos vamos a poner en contexto de lo que nos está ocurriendo actualmente. Actualmente estamos viviendo por una crisis sanitaria debido a la pandemia del COVID, y entonces debemos de desarrollar un plan de gestión de crisis para la reapertura en los centros laborales. Con ello se tienen que adecuar pues, la cuestión administrativa y organizacional, así como la ingeniería. Ello me va a englobar entonces en que tengo que poner mayor atención en las medidas sanitarias. Y entonces las empresas, los centros de trabajo se han tenido que hacer de equipos de protección, de insumos de limpieza y aseo, sensores de temperatura, adecuar el espacio físico, y todo ello encuadrado en algo que es fundamental, que es la promoción de la salud. La promoción de la salud, por un lado, está la capacitación, la información. Recuerden que lo más importante para nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de enfrentar las situaciones, es justamente el estar informado, el estar formado, informado y formado. Y entonces lo englobamos en lo que es la capacitación. Y por otro lado, todos los riesgos psicosociales, que es de la norma. Y entonces, en base a todo este panorama, nos damos cuenta que actualmente todos somos sujetos de riesgos psicosociales. De acuerdo a las estadísticas de la CONCAMIN, nos habla de los daños a la productividad. Este es otro escenario que vamos a analizar. Nos habla que el ausentismo laboral representa un 7.3% en el costo de la nómina anual de las empresas mexicanas. Nos habla de que este ausentismo nos representa una pérdida promedio de un 23.8% en la productividad. Nos dice que México, nuestro país, ocupamos el 8º lugar en el índice de movilidad, es decir, nuestro nivel de rotación laboral es el más alto, tenemos un 17%. Un trabajador falta a sus labores hasta 25 días al año cuando sufre depresión. Recuerden, la depresión es que me quedo anclado en el pasado. 20 días cuando se sufre ataques de pánico. 14 días cuando traemos un estrés postraumático. Aquí están desde lo que nos puede ocurrir en la vida personal, como el perder un ser querido o perder algo importante para nosotros,
hasta el presenciar un asalto. Y 20 días si padece ansiedad. La ansiedad es una preocupación desmedida por lo que el futuro nos va a traer. Como resultado de esto, se generan pérdidas al aparato productivo de aproximadamente, así en una estimación muy conservadora, 16,000 millones de pesos anuales. Los factores psicosociales en el trabajo, vamos a ver que se derivan de las interacciones, es decir, de cómo vivo yo, cómo me relaciono. Por un lado, tenemos las cuestiones en nuestro ambiente de trabajo, el medio ambiente de trabajo, la satisfacción en el trabajo, qué tanto estoy yo en el puesto que quiero estar, haciendo las cosas que quiero hacer, cuáles son las condiciones de la organización, todo lo que nos habla de una cultura organizacional. Y todo ello, cómo se interactúa con mis capacidades y expectativas como trabajador, con mis costumbres y mi cultura. Recuerde, por un lado está las condiciones culturales de la organización y por otro está mi costumbre, mi cultura y también mis condiciones personales fuera del trabajo, mi familia, básicamente. Entonces, esa interacción me va a influir y me repercute, por un lado, en qué tan productivo voy a ser yo y por otro lado, en mi nivel de satisfacción y motivación. ¿Qué tan a gusto me siento? Y estos dos factores repercuten directamente en nuestra salud física y nuestra salud emocional. Y entonces todo ello, para poder entender un poquito, la norma 035, pues nos habla básicamente de que está alineada con las obligaciones, como ya lo vimos, del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tiene obligaciones diferenciadas para los centros de trabajo de acuerdo con la cantidad de trabajadores. Nos habla de 3 rangos. La participación de especialistas solo es requerida para los casos graves, como es la exposición de acontecimientos traumáticos severos y que se compruebe una exposición a los factores de riesgo psicosocial. Esto lo considero fundamental porque en ocasiones, coloquialmente he escuchado, cuando trato de hablar de la norma 35 y me dicen, es la norma que obliga a tener psicólogos para los empleados. No va propiamente por ahí. Vamos a irla desmenuzando y ver cuándo sí se requiere. También nos habla de que los centros de trabajo de hasta 15 trabajadores están exentos de aplicar evaluaciones. Vamos a ver qué tipo de evaluaciones es lo que tiene que hacerse. Es una norma que da énfasis en la prevención, esto es muy importante. La norma nos lleva de la mano justamente para identificar y prevenir los factores de riesgo psicosocial. No es una norma que sea meramente punitiva, da énfasis en la prevención. Prevé una entrada gradual de todas las obligaciones patronales. Como ya lo mencioné, bueno, y ahorita lo vamos a ver más a detalle, fueron 2 etapas. Ahorita pues ya estamos en que debe de estar plenamente, ahora sí, toda la normatividad ya aplicada. Y además nos proporciona un método para identificar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional. Es decir, la misma norma nos lleva de la mano. El objetivo de esta norma, digo, es identificar y es prevenir los factores de riesgo psicosocial. Es decir, me dice cómo evitarlos, cómo identificarlos y cómo evitarlos. Y además, su objetivo
es promover un entorno favorable, que el centro de trabajo tenga el entorno favorable y entonces con ello que esté libre de factores de riesgo psicosocial. Esto estar libre más que nada es prevenirlo. Siempre va a haber algunos detalles que estén fuera de nuestro control. Lo vamos a ver. Entonces el gran reto que tenemos, pues es que tenemos que desarrollar un entorno organizacional donde sea humano y al ser humano tiene que ser productivo. ¿Por qué productivo? Bueno, porque si es un entorno laboral debemos de producir. Y esto se tiene que lograr con un liderazgo adecuado, un liderazgo resiliente y empático, donde los empleados se sientan que son corresponsables porque el empleador está cuidando a los colaboradores. ¿Sí? Entonces, hay una corresponsabilidad entre el colaborador, el empleado, y el patrón, el empleador. Ambos son corresponsables. Esto, además, con un liderazgo que favorezca todo el entorno y que el entorno sea agradable. Ese es el gran reto. ¿Qué obligaciones nos marca la norma para el patrón? Pues lo primero es identificar los factores de riesgo. Y entonces tenemos que adoptar las medidas de prevención y control. Tenemos que establecer por escrito, ¿sí? Esto es una política, para difundir en los centros de trabajo esa política donde vamos a prevenir los riesgos psicosociales. Aquí es importante porque, bueno, la política, que también la norma me lleva de la mano, tengo que adaptarla a mi centro de trabajo, pero además también tengo que sustentarla. No nomás es difundir algo y decir, sí, voy a hacer todo esto, sino tiene que estar fundamentado. Hay que identificar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional. Esto se hace mediante los cuestionarios justamente, ¿sí? Son 3 tipos de cuestionario donde voy a identificar qué personas han estado expuestas, cuáles son los factores que puedo tener en mi entorno y además voy a evaluar mi entorno organizacional. También tengo que llevar los registros de todas las medidas de control, todo lo que yo haga para prevenir y además todos los resultados de exámenes, de evaluaciones clínicas, todo debe de estar documentado. En toda esa documentación debo de llevar los registros de qué medidas estoy haciendo justamente para tratar de prevenir. Tengo que informar a todos los trabajadores sobre las medidas de prevención y control que se estén haciendo. Tengo que identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos y enviarlos a valorar clínicamente. Pero ojo, aquí es a los que ya identifiqué, no a todos en general. Y entonces también hay que practicar exámenes o evaluaciones clínicas a los trabajadores que se requiera, así como exámenes médicos y o psicológicos, llevar un seguimiento clínico anual y todo eso documentado, ¿sí? Todo evidenciado de que se está haciendo. Por otro lado, los trabajadores, dijimos que esta norma, ahora sí que hay corresponsabilidad, tienen la obligación de responder los cuestionarios para la identificación de los factores de riesgos y en su caso también para evaluar el entorno organizacional. Tienen que informar sobre las prácticas opuestas al entorno y denunciar cualquier acto de violencia. Hay que participar en los eventos de información que proporciona el patrón. Hay que abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional favorable, así como actos de violencia laboral.
Todo esto, recuerden que se los tenemos que decir a los trabajadores. También están obligados a observar las medidas de prevención y, en su caso, de control del que dispone la norma, así como todo lo que establezca el patrón para justamente tener un entorno organizacional favorable. La norma nos habla de un mínimo, pero muchas veces el patrón dice, ok, ya cumplí con todo este mínimo, puedo agregar algo más. Y el colaborador, el trabajador, está obligado a observar esas medidas y cumplirlas. También está obligado a someterse a exámenes y evaluaciones clínicas y o psicológicas que determina la presente norma, así como informar por escrito al patrón a través de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo o de una comisión. Generalmente ahorita todas las empresas ya deben de tener lo que es la Comisión de Seguridad e Higiene, y entonces se tienen que informar y tienen que dar a conocer todo lo que se haga. El campo de aplicación de esta norma, al ser una norma oficial mexicana, hay que recordar que por ser oficial mexicana es obligatoria. Aquí lo tenemos que distinguir entre lo que son las normas mexicanas. Una norma mexicana es una sugerencia. Me dice, me sugiere por dónde debo de ir. Pero una norma oficial mexicana, aparte de que me dice por dónde debo de ir, me dice que es obligatoria. ¿Sí? Esta es una norma oficial, es decir, es obligatoria. Y al ser oficial mexicana, se rige en todo el territorio nacional. Todo el territorio nacional se aplica y se aplica a todos los centros de trabajo. Cualquier centro de trabajo donde exista una subordinación de un patrón y un trabajador es un centro de trabajo. Y entonces se aplica esta norma. Pero la norma nos habla en 3 niveles. Los numerales que aquí estoy exponiendo, pues son hasta 15 trabajadores, es decir, de 1 a 15 trabajadores. Estos son los numerales que me obliga, ¿sí? Del 5 al 8.2. Si ya tengo de 16 a 50 trabajadores, pues vamos a ver que son otros los numerales que me aplican. Ya son mucho más. Y si tengo más de 50, es decir, de 51 en adelante trabajadores, son otros los numerales que me aplican. Hay muchos que vamos a ver que son exactamente para los 3 niveles, como es el 5.1. El 5.1 se refiere a la política, es decir, la política la debemos de tener todos los centros de trabajo. Las etapas para el cumplimiento. Ya mencionaba, esta norma fue aprobada y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en octubre 23 de 2018. Hay que recordar que se da un año para que empiece a implementarse. Entonces, la primera etapa entró el 23 de octubre del 2019, el año pasado. En esa primera etapa, pues nos habla de tener una política de prevención y riesgos psicosociales, es decir, ahorita todos los centros de trabajo ya la debemos de tener. Tomar nuestras medidas de prevención, identificar a los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos y severos, que es uno de los cuestionarios, y la difusión de la información. ¿Sí? En la difusión de la información, ¿cuál es? Es justamente esa política que la conozcan todos los trabajadores y todas las medidas de prevención que se están haciendo. Esto ya lo debemos de tener, en teoría. Si no lo tenemos, bueno, podemos hacerlo. La segunda etapa, que es la que ya entró ahora a partir del 23 de octubre, es decir, que ya debemos de tenerla también implementado, o en el peor de los casos estar en proceso,
es incluir la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial. Es decir, son los otros dos cuestionarios, el otro cuestionario, evaluar el entorno organizacional, que también es a base de un cuestionario, y en base a eso, el diagnóstico, tener las medidas y acciones de control, practicar los exámenes médicos y tener ya un sistema para registrarlo. ¿Qué es lo que tenemos que identificar y analizar en estos factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno? Pues son las condiciones del ambiente de trabajo, son las jornadas de trabajo y la rotación de turnos. Aquí hay que ver que exista un balance justamente en las jornadas y en la rotación. También están las cargas de trabajo, que realmente esas cargas sean las adecuadas para una jornada de 8 horas. La interferencia de la relación trabajo-familia, que esta se ha visto ahorita ahora sí que muy accidentada, sobre todo por las medidas que han tomado muchas empresas del teletrabajo o el trabajo en casa. La violencia laboral, la falta de un control sobre el trabajo y un liderazgo negativo y relaciones negativas en el trabajo. Esto es muy importante, digo sin demeritar todo lo anterior, pero muchas veces la empresa puede tener todas las condiciones y todo está perfecto, pero sucede que uno de sus mandos medios tiene un liderazgo negativo y entonces ya la empresa que tiene todo maravillosamente bien estructurado, por un liderazgo negativo de trabajo, echa todo por la borda. Las medidas de prevención. Pues tenemos que definir y establecer, insisto, las políticas, programas y acciones de prevención, disponer de mecanismos seguros y confidenciales para recibir las quejas. Esto puede ser a través de un buzón y verlo, por todas las prácticas que sean opuestas a que el entorno sea favorable, así como para denunciar actos de violencia laboral. El liderazgo y las relaciones de trabajo y el control de trabajo. Estos son los puntos, estos 5 puntos, es donde tenemos que poner mucha atención para prevenir esos riesgos. Las intervenciones son en 3 niveles. El primer nivel, que es en el primero que debemos de tener todos, está en el plano organizacional. Es decir, yo como empresa tengo que tener mi política. Yo como empresa en esa política la tengo sustentada justamente en cómo mi colaborador, mi empleado, va a conciliar su vida laboral con su vida personal y familiar, sabe perfectamente qué se espera de él, están las cargas de trabajo, todo eso está establecido en la política y en mi manual de organización. Una intervención de segundo nivel ya es en el plano grupal. Esto es la capacitación. Y en un tercer nivel ya es en el plano individual. Ya son casos aislados. Entonces, estos son los 3 niveles en los que tenemos intervención. Debemos de empezar, lógico, por el primer nivel. Ese primer nivel que me va a englobar, tal cual, que me engloba toda la organización. Para prevenirlo, pues por un lado también tengo que tener apoyo social. El apoyo social pues es favorecer un buen clima laboral y es cuando estamos en el centro de trabajo, somos compañeros de trabajo, pero también somos amigos. Y entonces se crea una comunidad. Prevenir la violencia laboral, que las cargas de trabajo estén balanceadas,
que exista un reconocimiento en el trabajo. Esto es muy importante, el reconocimiento del trabajo, si me voy con toda la cadenita, para yo poder reconocer mi trabajo, reconocer el trabajo de los otros, es porque los estoy evaluando. Y los estoy evaluando porque el trabajador ya sabe lo que espero de él. Y para que el trabajador sepa lo que espera de él, tiene una descripción de puesto y tiene un procedimiento de cómo hacer su trabajo. Por eso les digo, tiene que estar todo sustentado. El equilibrio entre el trabajo y la familia, aquí son las políticas. ¿Qué hago yo para ayudarle a mi trabajador a que pueda equilibrar trabajo y familia? Uno es a través, sí, de políticas y otro es a través de yo darles un programa de capacitación integral. La información y comunicación en el trabajo. La comunicación es fundamental, ¿sí? Entonces, todas las formas de comunicación que tenemos al interior de la empresa. Muchas veces tenemos excelente comunicación al exterior, pero todo lo que es un programa de relaciones públicas internas de la empresa. La capacitación acorde a la actividad. Si se fijan, entramos mucho en todos los temas de la capacitación. ¿Por qué? ¿Capacitación en qué? Por un lado, le debo de dar una inducción a toda la cultura organizacional de la empresa, ¿sí? Todo lo que somos nosotros, nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores, todo nuestro reglamento, toda la estructura organizacional, nuestro código de ética, todo lo que somos como empresa, toda nuestra identidad. Aquí, bueno, también nosotros los podemos ayudar. Aquí hacemos un programa acorde, ahora sí que es un programa a la medida con su organización. También todo lo que es un desarrollo integral de la persona, aquí le vamos a ayudar a que sepa balancear su vida personal, familiar, laboral, a que sepa manejar sus niveles de estrés, a que con ello también sepa gestionar sus emociones para que no viva en la depresión y que también sepa manejar, ahora sí que no viva en la incertidumbre, entonces con ansiedad, que se desarrolle un plan de vida y carrera. Todo esto lo logramos con un desarrollo integral de la persona. También capacitarlos en un desarrollo de liderazgo positivo, trabajar en equipo, ¿sí? Formación de grupos de trabajo, comunicación, el ser un liderazgo resiliente, el ser realmente inspiradores para que todos los trabajadores se sientan a gusto trabajando y se sientan parte de la organización. Todo esto lo logramos a través de la capacitación. Que aquí está la prevención de relaciones de liderazgo, ¿sí? El manejo de conflictos y atención de problemas, la gestión del tiempo, fundamental, el fomentar la equidad y el respeto, una comunicación asertiva y promover un entorno favorable. Porque les digo, de nada nos sirve que tengamos todo un manual de organización perfecto cuando nuestros mandos intermedios, nuestros líderes le dan en toda la torre, justamente por no tener un liderazgo que maneje estos puntos. El entorno se va a ver favorable y entonces los colaboradores van a tener un sentido de pertenencia. Es cuando se sienten que forman parte de la organización, que forman parte ahora sí que se hacen comunidad dentro de ese centro de trabajo. Sí, hay una pertenencia. Cuando me siento en esa pertenencia, lo cuido como parte mía. Una adecuada formación para las tareas encomendadas, que eso es de maravilla, porque entonces hacemos que las personas tengan
una formación de autogestión, porque ya saben lo que se espera de ellos, conocen sus objetivos, saben a qué parte de la empresa están aportando. Y con ello hay una definición precisa de responsabilidades. Y entonces es aquí justamente cuando hacemos que hay una corresponsabilidad entre, es cierto, el patrón tiene obligaciones, como tiene deberes, pero también el trabajador tiene obligaciones para poder gozar de esos derechos, ¿sí? Ambos tienen derechos, pero ambos tienen deberes. ¿Qué beneficio me trae esta norma? Realmente, si los vemos, son muchísimos. Por un lado, me va a disminuir la rotación, que la rotación es un gasto excesivo para las empresas, porque acuérdense que tienen la curva de aprendizaje, además de que, bueno, tenemos que estar trabajando continuamente con procesos de reclutamiento y selección, y luego la curva de aprendizaje, y ya cuando creemos que ya aprendió, ya se nos fue. Nos van a disminuir los accidentes, nos disminuye el ausentismo, nos va a disminuir el desperdicio. ¿Desperdicio de qué? De todos los recursos, porque en ocasiones desperdiciamos desde las cosas más elementales como es la energía eléctrica, porque pues, no lo siento como parte mío, o desperdicio hasta la materia prima del trabajo que estoy haciendo. Y entonces, por otro lado, ¿qué me va a traer? Pues me va a incrementar un entorno favorable, donde todos nos vamos a sentir a gusto trabajando, tal cual. Se aprovechan todos los recursos, tanto los recursos de materias primas como los recursos propios que tiene la empresa, como es energía eléctrica, agua, hasta cuestiones de cafetería, papelería. Se incrementa la productividad y al incrementarse la productividad, incrementamos la rentabilidad. Hay que recordar que todas las empresas, su característica es que sean rentables. Si una empresa no es rentable, deja de ser empresa. Y para que una empresa sea rentable es porque es productiva. Entonces, con esta norma, incrementamos la productividad porque nuestros trabajadores se van a sentir a gusto y entonces van a sacar su propia motivación. Y otro beneficio, bueno, el más obvio, pues cumplimos con la normatividad que ya vimos que es obligatorio, y al cumplir con esa normatividad nos vamos a evitar multas. Las multas van más o menos en 5,000 unidades de medidas y actualización, ¿sí? 5,000 UMAS. Esto es más o menos como 460, más o menos dinero, 460,000 pesos, que realmente si nos ponemos a verlo, nos sale mucho más barato, porque además tenemos que implementarlo, justamente el cumplir con esa normatividad. Son más los beneficios que tenemos. Esta es una norma que nos invita, pues ya que no quedó en la invitación, sino en la obligación, a profesionalizar nuestra actividad. Las evidencias de toda esta norma pues ya pueden estar tanto de manera impresa, tradicional, como en medios electrónicos. Nos permite las mismas circunstancias, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que es la custodia de esta norma, también nos permite los medios electrónicos. ¿Sí? El cumplimiento es por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ojo con esto, al ser una norma oficial mexicana, no es que se esté certificando. No es lo mismo, sabemos, por ejemplo, que si yo quiero ser una empresa socialmente responsable, me voy a certificar. Esto no se certifica porque es una norma oficial mexicana. Entonces esto o lo cumplo o lo cumplo. ¿Quién va a ser
el que va a estar vigilando el cumplimiento es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y entonces aquí ya sabemos que, bueno, al azar lo harán y entonces mandan sus inspectores a los centros de trabajo, revisan que todo lo estemos llevando y entonces si todo lo llevamos bien, no hay ninguna sanción, estás dentro de la ley. Si no lo estamos cumpliendo, pues entonces va a haber ya sabemos los procedimientos, primero es una invitación a cumplirlo y hasta llegar ya finalmente a una sanción económica de la cual ojalá nunca lleguemos a ello. Entonces, este es el cumplimiento de la norma. Si estamos dentro del marco justamente hacia una nueva constitución política de Jalisco, donde se busca beneficiar a todos los jaliscienses, así como a todos los que habitan en territorio jalisciense, entonces el impulso y el apoyo al cumplimiento de esta norma, pues vamos a ver que nos beneficia. ¿Por qué? Porque beneficia la calidad de vida y dignidad de nuestros trabajadores, pero también la seguridad y rentabilidad de las fuentes de empleo. Esta es a la conclusión que llegamos. Agradezco mucho su atención. Estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Estoy.